Hola. Gente de YouTube, espero estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Goku en Nanatsu no Taizai. Cabe recalcar que la historia no está basada tal como en el anime. Para mayor entretenimiento se ha creado un universo totalmente nuevo. Renuncia de derechos, tanto de imágenes como de músicas en este video no son de mi autoría. Asimismo los derechos de ambos animes a sus respectivos creadores. Y sin más preámbulo comenzamos. En un día maravilloso como cualquier otro en el reino de Camelot, una peli blanca caminaba con su hermana por las calles del reino. Oye, hermana, mira, son los caballeros sagrados, diría una muchacha joven, la cual es muy hermosa. Su cabellera rojiza y ojos color azul marino hacían combinación con su belleza. Iris, ya te dije que no corrieras, dijo una peli blanca, igual o más hermosa que su hermana. Elizabeth, ¿no te da emoción ver el desfile de nuestros caballeros? ¿Cómo me gustaría ser una de ellos?, diría Iris con admiración hacia los que eran los defensores del reino. No le veo sentido a tu gusto. ¿Para qué querrías ser tú un caballero?, diría Elizabeth con disgusto. ¿Que no es evidente, hermana? Quiero poder defender a los nuestros. Ser parte de ellos sería un honor. Defendería al reino y a los inocentes. Usaría mi espada para acabar con todos aquellos que traen la destrucción y muerte a los de nuestra raza, diría Iris con el semblante oscuro, el cual denotaba cierto remordimiento. Es hora de irnos, mamá nos debe estar esperando, dijo Elizabeth mientras miraba a su hermana. Ya en el camino, Iris, viendo a su hermana, diría: hermana, ¿me enseñarías a luchar? Tú eres muy buena con la espada y si me enseñas, quizás pase el examen para ser un caballero. ¿Aún sigues con esa idea?, preguntaría Elizabeth con algo de disgusto. ¿Por qué te molesta? No debería ser un problema. Soy ágil y veloz, seguro aprendo rápido, respondió Iris, un poco molesta con su hermana por tener que rogarle. Está bien, dijo Elizabeth para parar y asentar en el suelo las compras que habían hecho. Dirigiendo su mirada hacia dos palos, iría y los tomaría, diciendo: agárralo, para luego tirarle uno de los palos. ¿Para qué se supone que es esto?, preguntó Iris sin entender lo que estaba pasando. ¿Quieres ser una guerrera o no? Demuéstrame que tienes lo necesario para enseñarte, hermana, dijo Elizabeth retadoramente. ¿Con unos palos? No te ofendas, hermana, pero esto es absurdo. Un palo no se compara al filo de una espada. Sin decir nada al respecto, Elizabeth haría un brinco para colocarse detrás de su hermana, diciendo: si este palo fuera una espada, ya estarías muerta ahora mismo. De inmediato, Iris trataría de atacar dándose la vuelta, pero en un instante su hermana le arrebataría el palo. ¿Dónde está la agilidad y la velocidad de la que hablabas?, preguntaría con ironía Elizabeth a su pequeña hermana. Iris, molesta, se daría vuelta y se adelantaría a casa sin decir nada. Por otra parte, en los cielos, la deidad suprema estaría teniendo una conversación con los 4 arcángeles y su hijo. Madre, ¿crees que sea lo correcto atacar un reino humano solo porque les está yendo bien?, preguntó Meliodas, muy molesto. Se lo merecen, hijo mío. Debes entender que ellos se han vuelto arrogantes. No respetan nuestra divinidad y, para rematar, presumen de tener un dios dragón protegiéndolos. Eso sin decir que presumen de que su reino es indestructible, dijo la deidad suprema con enojo. ¿Los destruirás solo porque no te adoran? ¿Los matarás solo por el orgullo de unos cuantos? ¿Qué hay de los inocentes, niños, mujeres, ancianos? Yo no me mancharé las manos con su sangre. Háganlo ustedes, diría firmemente el príncipe para dejar la sala. Antes de que te vayas, te recuerdo que eres mi hijo y heredero. Debes asumir tu papel como nuestro príncipe y dar el ejemplo. No toleraré tus faltas, advirtió la deidad. Pensaba que el rey demonio era el único loco al querer el mundo solo para él. Estaba equivocado, al parecer. Solo te diré una cosa, madre. Puedo luchar contra los demonios cuando tú me lo pidas, pero no voy a masacrar a los humanos solo por tu orgullo y egocentrismo, aclaró el príncipe para luego marcharse. Meliodas. ¿Cómo te atreves? Vuelve aquí en este momento, ordenó la deidad con ira. Déjelo, mi señora. Ya sabe cómo es el carácter del príncipe. ¿Verá que luego hace caso a sus órdenes?, dijo Ludofiel, tratando de apaciguar la ira de su deidad. Se ha vuelto muy rebelde, pero en fin. Ve comenzando los preparativos, Ludofiel. La destrucción de los humanos empieza en 2 semanas. Con todo respeto, soberana, ¿no cree que es mejor evitar ese conflicto con los humanos?
exclamó una voz a las espaldas de Ludociel. Mael, ¿tú también? Preguntó la deidad con fastidio. Solo digo que ya tenemos un conflicto con los demonios. ¿Para qué tener otro con la raza humana? Respondió Mael firmemente. Los humanos son lo de menos en este mundo. Son tan débiles y frágiles que no importa si están en nuestra contra. Lo peor es que, aun siendo débiles y frágiles, hacen y dicen cosas que me desagradan, diría la deidad con enojo. Tiene toda la razón, mi señora. Disculpe a mi hermano, yo me encargaré de todo, diría Ludociel para luego salir en compañía de los 3 arcángeles. Mientras esto pasaba en los cielos, en el inframundo todo se había envuelto en caos. Ya al borde de la derrota, el rey demonio hacía todo lo que podía para no perder más territorio y, sobre todo, para no perder la guerra. Un gran estruendo se escuchó en el inframundo. Era el rey demonio, el cual había comenzado a dirigir a sus tropas para no perder la guerra. Rápido. Los quiero listos y preparados para el anochecer. Quiero recuperar todo el territorio perdido y no aceptaré más derrotas mediocres. Así que si pierden, pueden darse por muertos, así que no se molesten en volver, ordenó el gigantesco demonio a su ejército. Al regresar al palacio, un peli negro ya lo estaba esperando. ¿Y ahora qué quieres, Celdris? Diría el rey demonio con fastidio. Solo he venido a informar que los traidores han sido neutralizados y exterminados, como me lo pediste, dijo Celdris con completa frialdad. ¿Y qué esperas? ¿Las gracias? Ya era hora de que esos vampiros malditos supieran que nadie puede traicionar a la raza demoníaca sin consecuencias. Ahora ve y reúnete con el resto de los mandamientos. Ya di órdenes de lo que tienen que hacer, exclamó el demonio mientras se sentaba en su trono. Otra misión puede costar más vidas de los nuestros. Ya he perdido a 3 de los mandamientos en batalla. Calma Dios, Aranak y Zeno. Sin contar a mi hermana, son 6 mandamientos los que quedamos. Eso sin mencionar las miles de vidas que ha perdido nuestra raza, diría Celdris, mirando a su padre con firmeza. No importa lo que tenga que sacrificar. Solo haz lo que ordeno y ya lárgate antes de que pierda la poca paciencia que me queda, respondió el ser demoníaco, desinteresado por lo que le pueda pasar a los suyos. Como órdenes, diría Celdris para salir de la habitación. Maldito viejo egoísta, no piensa en más que dominar el mundo, no le importa nuestra raza, pensó Celdris para sí mismo y luego golpeó la pared, volviendo al mundo terrenal, una madre notaría la distancia entre sus 2 hijas. Volviendo la mirada hacia su hija Elizabeth, diría. ¿Qué pasó entre ustedes dos, Elizabeth? Iris y tú siempre están juntas. Mamá, mi hermana quiere aprender a luchar para ser una caballera, dijo Elizabeth mientras tomaba un jugo de frutas. Tiene el espíritu protector de su padre. Te pido que le enseñes, ¿verdad? Preguntó la madre mientras miraba a Iris por la ventana de la casa. Así es, y no pienso entrenar a mi hermana para que sea una asesina, respondió Elizabeth con un semblante serio y triste a la vez. Entonces, hija, enséñale a no serlo. Sé por lo que has pasado, mi pequeña, y el por qué no quieres hacerlo, dijo la madre mientras le acariciaba la mejilla. La conoces tanto como yo, y si tú no le enseñas, ella tomará un camino y probablemente se pierda en él. No le enseñes a usar la espada para que sea una asesina, enséñale a usarla para que proteja a los que necesitan ayuda, a los que ama, pero sobre todo a sí misma, porque la espada no mata a quien atraviesa, sino a aquel que la empuña. Prométeme algo, hija, si algo nos llegase a pasar a tu padre o a mí, protegerás a tus hermanos, tomando la mano de su madre y con unas lágrimas, Elizabeth diría. Te lo prometo, mamá. Pasarían un par de días y, mientras Elizabeth e Iris caminaban por las afueras del reino, Iris preguntaría. Hermana, ¿qué estamos haciendo? No deberíamos alejarnos mucho del reino, pero no recibiría respuesta. Bien, aquí está perfecto, diría Elizabeth bajando una mochila. ¿Perfecto para qué? Preguntaría Iris, cayendo al suelo agotada. Para matarte, respondió Elizabeth con una mirada aterradora. ¿Qué? Gritaría Iris, haciéndose para atrás, riendo. Elizabeth diría. Tonta, aquí vamos a entrenar. ¿Entrenar? Preguntó Iris con duda. ¿No quieres aprender a luchar? Preguntó Elizabeth de vuelta. ¿Me vas a enseñar? Diría Iris con emoción, yendo a abrazar a su hermana. Esa es la idea.
Te lo advierto, no seré suave, mucho menos gentil, dijo Elizabeth alzando el dedo y poniéndolo en la frente de Iris, la cual solo asintió con la cabeza, muy emocionada. Así pasarían los días, semanas y luego 3 meses de puro entrenamiento. En la orilla de un lago con agua cristalina se encontraban entrenando las hermanas como de costumbre, hasta que pararon. Necesito tomar agua o si no voy a morir, dijo con ironía Iris, caminando y agachándose en la orilla del lago. Date prisa, aún falta medio día de entrenamiento, diría Elizabeth, sentándose en la sombra. Está bien. No sé por qué tú no te cansas, nunca te he visto jadear del cansancio, dijo Iris para seguir bebiendo agua, hasta que divisó una sombra oscura saliendo del fondo del lago. ¿Qué rayos?, pensó Iris, la cual se asustó y gritó cuando vio salir una nariz de donde estaba tomando agua. ¿Qué pasa? ¿Estás bien?, preguntó Elizabeth, yendo a socorrer a su hermana, en el lago. Diría Iris aterrada mientras apuntaba para que Elizabeth volviera su mirada al lago. Expectantes, esperaban a que el responsable saliera. En eso, una figura comenzaría a salir del lago, la cual provocaría curiosidad en Iris y terror en Elizabeth. Ese hombre es, pensó Elizabeth, la cual se pondría en guardia de inmediato. Hermana, acaba con ese degenerado, diría Iris viendo al hombre, el cual estaba semidesnudo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Elizabeth mirando fijamente al hombre. ¿Conoces a este degenerado?, preguntó Iris mirando a su hermana. ¿Y tú quién eres?, volvió la pregunta el hombre confundido. ¿Cómo?, dijo Elizabeth confundida. Estoy segura de que es él. ¿Cómo es que no me reconoce?, pensó, frunciendo el ceño. Oye, discúlpame, no era mi intención asustarte de esa manera, dijo el hombre viendo a Iris con una sonrisa mientras se rascaba la cabeza. Casi me causas un infarto, y ya cúbrete, no seas degenerado, diría Iris muy molesta. Discúlpenme, dijo el hombre para chasquear los dedos. Al instante, su cuerpo sería cubierto por una vestimenta muy extraña, sorprendiendo a Elizabeth, pero más a Iris, la cual nunca antes había visto magia. Bueno, tengo que irme, diría el hombre. Gusto en conocerlas. Espera. ¿Quién demonios eres?, preguntó Iris, la cual sería ignorada. Oye, hermana, ¿qué te tienes?, diría Iris pasando su mano frente al rostro de Elizabeth. No, no es nada, diría Elizabeth saliendo del impacto que le había causado aquel hombre. Parecía que habías visto un fantasma, dijo Iris para sentarse. Espera, yo estaba tomando el agua donde ese degenerado se bañó. ¡Qué asco!, gritó Iris para luego vomitar y limpiarse la lengua. Por hoy el entrenamiento terminó. Vuelve a casa, diría Elizabeth de forma muy seria. Oye, espera, diría Iris en vano, viendo cómo su hermana salía corriendo en la dirección en que se fue aquel hombre. ¿Y ahora qué mosca le picó?, diría Iris pensativa. Mientras tanto, Elizabeth seguía al hombre con mucho cuidado. Después de un rato siguiéndolo a escondidas, el hombre llegaría a una casa en mal estado. Sorprendida, Elizabeth diría: ¿el hombre de la montaña y el dueño de las tierras en las que el pueblo vive, eran de él? Hermana, ¿qué haces aquí escondida?, preguntaría una voz familiar para Elizabeth. No es cierto. Iris, te dije que regresaras a casa, dijo Elizabeth molesta con su hermana. Vi a mi hermana salir corriendo detrás de un desconocido. ¿Qué esperabas que hiciera?, diría Iris haciendo un puchero. Basta, esto no es un juego. Regresemos a casa, diría Elizabeth para comenzar a caminar. Oye, yo conozco este lugar. Es la casa del hombre de la montaña. No me digas que el hombre que vimos era el monstruo del que todos hablan, preguntaría Iris con mucha curiosidad. No es un monstruo, y sí, al parecer ese hombre es del que todos hablan y el dueño de las tierras donde se asentó el nuevo reino, dijo Elizabeth sorprendiendo a su hermana. Nunca creí conocerlo de esa forma. Maldito degenerado, no se parece en nada a lo que papá contaba de él, diría Iris saliendo de la sorpresa, un tanto molesta. ¿Qué harás? ¿Irás a reclamarle?, preguntaría Elizabeth de forma sarcástica mientras sonreía al recordar cómo se puso su hermana en ese momento. No te burles de mí, diría Iris haciendo un berrinche. ¿Puedo ayudarles, señoritas?, preguntó una voz suave pero fuerte a la vez. ¿Quién eres tú?, preguntó Iris frunciendo el ceño. Este sujeto es muy extraño, diría Elizabeth para sí misma viendo al sujeto de pies a cabeza. Soy el gran sacerdote, Dai Shinkan, y sirvo al dueño de la casa que tienen enfrente, respondió el sujeto con calma. ¿Gran sacerdote?, preguntó Elizabeth con curiosidad. Así es.
Si gustan pasar, adelante, es peligroso estar aquí afuera, en especial en este lugar, diría el gran sacerdote mientras comenzaba a caminar hacia la casa. Agradecemos su invitación, pero ya estábamos de regreso a nuestra casa, ¿no es así, hermana? Preguntó Elizabeth mirando a Iris, la cual comenzaría a caminar detrás del sacerdote. Agradecemos su invitación. Mi hermana y yo estamos un poco exhaustas, agregaría Iris con una sonrisa. Antes de entrar, Elizabeth tomaría por el hombro a Iris diciendo: ¿Estás loca? Debemos volver. Mamá estará preocupada. Además, estos sujetos son extraños, sin ofender, gran sacerdote, en lo absoluto. Verán, cuando dije que este lugar es peligroso, no lo dije por las criaturas del bosque, lo dije por ellos, señaló el gran sacerdote a las espaldas de las chicas, las cuales al mirar hacia atrás se espantarían al ver unas criaturas de aspecto angelical y demoníaco a la vez. ¿Qué demonios significa esto?, dijo Elizabeth, la cual se pondría al frente de su hermana para protegerla. ¿Qué demonios son esas cosas?, diría Iris llena de miedo por el aura de muerte que desprendían las criaturas. Se llaman Majoraga. De no haber llegado con ustedes, ya estarían muertas, dijo el gran sacerdote para sorpresa de las chicas. Elizabeth, con muchas cosas pasando por su cabeza, iba a hablar cuando escuchó hablar a una de las criaturas en un idioma que dejaría confundidas a ambas chicas. El gran sacerdote, al escuchar a los Majoraga, respondería en el mismo idioma. Odote derdable hará por gilepo xeir nubin nadneseperon, sadatil nisim nos aroai, serodedeba sol rob navaxes afixatse. Los ojos de las chicas, abiertos de par en par, no salían de su sorpresa. ¿Qué clase de lengua es esa?, pensó Elizabeth para sí misma. Nunca antes había escuchado ese lenguaje en ninguna raza conocida para ella. ¿Qué fue lo que les dijo?, preguntó Iris, temerosa, mirando al gran sacerdote. Pueden estar tranquilas, estarán bien, respondió el gran sacerdote con tranquilidad para luego mirar a los Majoraga y decir: Salle verareglagne moisenoimnov sus recaes rariterne deud. Como si deformaran la realidad, ambas entidades comenzarían a desaparecer para solo dejar a las chicas con el gran sacerdote. Ya debemos irnos, diría Elizabeth para tomar de la mano a su hermana e irse de aquel lugar aterrador. Cuídense, ha sido un placer conocerlas, exclamó el gran sacerdote con tranquilidad y amabilidad. Mientras veía cómo las chicas desaparecían en la lejanía, el gran sacerdote se dispuso a entrar a la casa. Al entrar, todo a su alrededor se vería muy cálido. El entorno era único, dado que el lugar estaba repleto de lo que parecían ser estrellas. Caminar por ahí era como caminar en medio de los megaversos. Al avanzar más, se vería un palacio blanco con bordes dorados en sus puertas y ventanas, pero al abrir unas puertas doradas gigantescas y atravesarlas, vería mucho mejor los alrededores de aquel palacio, lo amplio y diverso que era. De inmediato, la mirada del gran sacerdote se fijó en un lugar. Ahí vería a un hombre sentado meditando al pie de un árbol gigantesco, junto a un lago de aguas muy cristalinas. Era más que evidente que todo ahí era de origen divino. ¿Cómo no serlo si aquel lugar era el fuerte de la creación? De repente, el silencio se rompió al sonido de una voz que preguntó: ¿Qué te ha parecido, gran sacerdote? Haciendo una reverencia, el gran sacerdote respondió: Es una muchacha muy particular. Al parecer, aún no tiene idea del poder que ahora posee. Lo que aún no comprendo es el por qué darle semejante responsabilidad a alguien tan joven. Señor, le debía mi vida. Gracias a ella ahora me encuentro libre. De lo contrario, seguiría siendo un prisionero en el purgatorio, diría el padre de todo con serenidad y respeto en sus palabras. Entiendo, señor. Yo me haré cargo, dijo el gran sacerdote para dejar la reverencia y comenzar a caminar hacia la salida. Daisinkan. Señor, preguntó el gran sacerdote para girar levemente hacia donde estaba el padre de todo. Gracias por todo, respondió el padre de todo. Para mí es un placer servirlos, señor, dijo el gran sacerdote con una sonrisa para luego salir del lugar. Por otra parte, en cierta casa, una chica peliblanca no podía dormir de solo pensar en todo lo que había pasado en el día. El hombre parecido al dios que ella liberó, las entidades extrañas y aquel hombre de aspecto raro. Todo esto la tenía con la mente muy ocupada y preocupada. Sentía que si aquel hombre era quien ella creía, todo su mundo podría desaparecer. De solo pensar en lo que pasó en el purgatorio se le erizaba la piel, de modo que se levantaría de la cama y saldría afuera. Mientras pensaba y miraba las estrellas de aquella noche, una voz a sus espaldas la sacó de sus pensamientos. ¿Qué pasa, hija?
¿Acaso no puedes dormir?, preguntó su padre adoptivo mientras salía de la casa y se sentaba a su lado. Papá, sí, bueno, es que hay cosas que me tienen preocupada, agregó el padre mirando a su hija. Sí, preocupada, diría Elizabeth bajando la cabeza. Oye, no hagas eso, no bajes la cabeza. Sea cual sea esa preocupación de la cual hablas, no dejes que te agobie y mucho menos dejes que te quite el sueño, dijo el hombre con una sonrisa cálida. Tú siempre tan fuerte, papá, diría Elizabeth levantando la cabeza para devolverle la sonrisa. ¿Recuerdas, hija? ¿Qué cosa, papá? Después de 3 años de conocerte, cada noche, sin excepción, te sentabas exactamente aquí mismo a pensar en tu pasado y en todo lo que habías hecho. Eso te mantuvo mal y muy triste por mucho tiempo. Eso para tu madre y para mí fue muy duro verte así. No sabíamos por lo que estabas pasando hasta que hablaste conmigo aquí, en este lugar, me contaste tu pasado, cómo ser hija del rey demonio te llevó a ser la líder de los 10 mandamientos y cómo eso te llevó a hacer las cosas horrorosas por las cuales te sentabas aquí cada noche. ¿Recuerdas lo que te dije aquella noche?, preguntó su padre mientras tomaba la mano de Elizabeth con ambas manos. Dijiste que sin importar cómo fui anteriormente, no debía dejar que mi pasado se apoderara de mi presente para que no arruinara mi futuro. Que el pasado es historia y que el hoy es un regalo. Que sin importar cuántas cosas malas haya hecho, no definen quién soy ahora ni quién seré en el futuro, respondió Elizabeth mientras de su rostro caían lágrimas, diciendo: Papá, cuéntame, hija mía, ¿qué te trae aquí esta noche? ¿Qué es eso que te preocupa?, preguntó el padre abrazando a su hija. ¿Hay algo, bueno, alguien que puede representar un riesgo para nuestro mundo?, diría Elizabeth con miedo en sus palabras. Tengo miedo de perderlos a ti, a mamá y a mi hermana, agregó Elizabeth apretando los puños por la impotencia. Hija mía, nunca nos vas a perder, dijo su padre para abrazarla con más fuerza. No importa lo que pase, siempre estaremos juntos. Aún así, no puedo evitar sentir la impotencia ante esta situación, diría Elizabeth con la voz quebrada por el llanto. Por cómo lo dices, no es algo que dependa de ti, hija mía, dijo el padre para separarse de su hija y verla a los ojos. No te preocupes por lo que no puedes controlar. No te angusties por lo que pueda suceder en un futuro. Solo concéntrate en el aquí y ahora, agregó el padre para quitarle un poco del peso que su hija comenzaba a cargar. A ti nada te asusta, ¿verdad, papá?, diría Elizabeth secándose las lágrimas. ¿Asustarme? Estoy aterrado, pero eso no cambiará nada, ¿o sí, hija? Yo he disfrutado cada segundo a su lado. Ustedes lo son todo para mí y con eso yo soy feliz. Y si algo llegase a pasar, me llevaré conmigo toda la felicidad que he vivido con ustedes, diría el papá con una cálida sonrisa. Te quiero, papá, diría Elizabeth para devolverle la sonrisa. Y yo a ti, hija. Ahora vamos a descansar, dijo el papá para que ambos entraran a la casa. Fin del capítulo.